Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulo 87. Bakugo. Denki sonrió y se rió cuando Zero usó su cinta adhesiva para robarle la mochila a Mina antes de clase y pegarla al techo como venganza por haberle derretido el lápiz que le prestó el día anterior. No recordaba haberse llevado tan bien con nadie más que con Izuku, y la verdad es que era genial. Estos chicos eran más del tipo payaso de la clase que nerds geniales como Izuku. Pero eso no significaba que fueran menos geniales. Si siguen haciendo eso, idiotas, Aizawa los atrapará y les pateará el trasero, gritó Bakugo. Dejen las peleas para los ejercicios de combate. Solo nos estamos divirtiendo un poco, Bakubro, pero puedes unirte si quieres. Kirishima sonrió. De todas formas, teníamos pensado parar antes de clase. Bakugo simplemente puso los ojos en blanco. Si no lo fueras. Me preocuparía que realmente tuvieras pelo en lugar de cerebro. Ay, ¿le importa? Bromeó Mina, dándole un golpecito en la mejilla a Bakugo. Te comportas como un idiota, pero solo es una fachada. En realidad eres como un puerco espín, sugirió Zero con tono servicial. No es lo suficientemente linda. Mina hizo un puchero. No soy lindo, gritó Bakugo, apartando la mano de Mina de un manotazo. Déjame en paz, quiero decir, las púas le quedan bien, reflexionó Kirishima. Estaba pensando más bien en un Pomerania, pero, en serio, pelo tonto, ¿quieres morir? Amenazó Bakugo. Denki reprimió la risa tapándose la boca con la mano. Era muy fácil hacer enfadar a Bakugo, pero aunque siempre estuviera enfadado y gritando, se lo tomaba con sorprendente humor cuando le hacían bromas, lo cual, claro, les daba permiso para burlarse aún más de él. Nunca había mostrado interés en ser su amigo, pero de alguna manera había acabado en el grupo. Era bastante divertido. Denki jadeó con acento agudo ruidosamente cuando se le ocurrió una idea. Un erizo. Son adorables y tienen púas. ¡Ay, qué mono! Chilló Uraraka al unirse a la conversación. Me imagino a un pequeño erizo volviéndose todo gruñón, igual que Bakugo. Dije que no soy lindo, explotó Bakugo, con el rostro ligeramente sonrojado, ya fuera por la ira o la vergüenza. Deja de intentar convertirme en algo que no soy. Por favor, absténgase de comparar a nuestros compañeros con animales. Reprendió Iida. Bakugo es un humano, no un erizo ni un pomerania, por muy acertadas que sean esas comparaciones. ¿Qué dijiste? 4 ojos. Chicos. La voz monótona de Todoroki rompió el caos. Aizawa viene. Denki saltó rápidamente sobre el escritorio para tirar la mochila de Asido. Inasa usó su poder de viento para enrollar la cinta adhesiva y tirarla a la basura. Mientras el resto de la clase se apresuraba a sentarse lo más rápido posible. Lo lograron, pero solo un instante antes de que Aizawa entrara en la sala y los mirara con una ceja arqueada. Una mejora enorme, observó. Quizás después de todo tengan potencial. Tenemos una excursión la semana que viene, así que asegúrense de que sus padres firmen los formularios que les enviamos por correo electrónico y los entreguen. Aparte de eso, tenemos algo sumamente importante que atender hoy. Los miró fijamente, activando su peculiaridad. Denki no estaba seguro de cuál era su peculiaridad, solo sabía que la usaba para intimidar y que le ponía los ojos rojos. Pero aún así le recorría un escalofrío, como si se estuviera perdiendo algo. Era un poco inquietante, pero tenía que admitir que era una buena manera de asegurarse de que le prestaran atención. Además, los aterrorizaba instantáneamente ante cualquier cosa que Aizawa considerara importante. Recorrió la sala con la mirada por última vez. Tienen que elegir un presidente de la clase. Denki suspiró aliviado. Eran cosas normales de clase, nada grave ni motivo de expulsión. Todos los demás levantaban la mano para ofrecerse como voluntarios y Denki también quería hacerlo, pero... Bueno, ¿quién querría a un idiota como él como presidente de la clase? Izuku siempre decía que era inteligente, y Denki estaría de acuerdo. Pero ¿y si solo era inteligente en aquello que le obsesionaba? ¿Y si nada de eso se traducía en ser un buen líder? A pesar de sus dudas, Denki levantó la mano. No se sentía preparado para ser presidente de la clase, para nada. Pero había aceptado el One for All cuando no se sentía realmente listo y todo iba bien. Aunque seguía siendo un poco complicado. Además, como noveno portador del One for All, All Might esperaba que fuera el próximo símbolo de la paz. ¿Y cómo iba a liderar el país si ni siquiera podía dirigir una clase? Deberíamos elegir a la persona con más pasión, sugirió Inasa. Ese será el mejor líder.
Debemos hacerlo democráticamente. Gritó Iida con severidad. Lo que tenemos ahora es un caos. Necesitamos algún tipo de organización. No me importa cómo elijas. Gruñó Aizawa dentro de su saco de dormir. Pero por favor, elige en silencio. Bakugo resopló y puso los ojos en blanco, pero el resto de la clase pareció lo suficientemente reprendido y dejó de gritar, al menos, aunque seguían sin tener ni idea de qué hacer. Creo que votar es una idea genial, dijo Denki finalmente, es decir, Yaoyorozu puede hacernos un sombrero y luego ponemos el nombre de nuestro candidato y listo. Ya tenemos presidente. Si vas a basarte en la opinión popular, mejor pon una regla que prohíba votar por uno mismo. Resopló Bakugo. No tiene sentido una votación donde todos solo defienden sus propios intereses. La clase asintió y se tomó unos minutos para anotar sus opciones. Denki no estaba seguro de por quién votar. Incluso si hubiera podido votar por sí mismo, probablemente no lo habría hecho. Había muchas buenas opciones. Su parecía sensata, Uraraka era bastante amable y Hagakure había demostrado ser capaz de captar la atención. Pero Denki terminó escribiendo el nombre de Bakugo. No es que supiera mucho de él, pero sí trabajaba con la policía como había dicho Todoroki. Entonces debía saber lo que hacía y había demostrado buena estrategia y liderazgo durante el ejercicio de batalla. En muchos sentidos, le recordaba a Izuku. Inteligente y decidido, aunque tuvieran formas diferentes de demostrarlo. Cuando Yaoyorozu vació el sombrero y contó los votos, Denki se quedó boquiabierto. Claro, había pensado que sería genial que la gente votara por él, pero no creía que nadie lo hiciera. No obtuvo la mayor cantidad de votos, ese honor obviamente le correspondió a Bakugo. Pero quedó en segundo lugar con solo 2 votos menos. Genial. Aizawa se levantó de su saco de dormir y se estiró. Bakugo es el presidente de la clase y Kaminari el vicepresidente. Ahora vamos a... No lo quiero, dijo Bakugo. ¿Qué? Kirishima parecía tan sorprendido como Denki. Pero, tío, serías un gran presidente de la clase. Que se lo quede ese idiota. Dijo Bakugo con un tono un poco más firme. No voy a ser presidente de la clase y no puedes obligarme. Pero, o sea, será súper bueno para tu popularidad, dijo Hagakure, si quieres ser el héroe número 1. No, planeo pasar a la clandestinidad. Bakugo se volvió hacia Aizawa. Tanta atención pública no me vendría bien. Para sorpresa de Denki, Aizawa asintió. Muy bien, Kaminari. Tú serás el presidente y Bakugo será tu vicepresidente. Eso le dará experiencia de liderazgo sin dejar de mantenerse en el ojo público. Ahora, pongámonos en marcha. Tenemos mucho material que cubrir hoy, así que pasen a la página. Denki se quedó sentado. Él era el presidente de la clase. Él, eso, bueno, no iba a rechazarlo, pero no pudo evitar sentirse agradecido de tener al menos a Bakugo cerca para ayudarlo. Sin embargo, nunca antes había conocido a nadie que planeara ser un héroe clandestino. Y por alguna razón, eso hacía que Bakugo le pareciera aún más genial y misterioso. Pero rechazar el puesto de presidente de la clase, eso sí que requería valor. Haría todo lo posible por enorgullecer a todos. Sonrió al sentir el ritmo de One for All vibrando bajo su piel. Sería el mejor presidente de clase posible para que, algún día, pudiera convertirse en el símbolo de la paz. Souto se apresuró a alcanzar a Kachan y a los demás estudiantes que parecían haberse pegado a él mientras todos salían del aula. Oye, Kachan. Espera, Kachan. Chilló Mina. Oh, Dios mío, qué lindo. ¿No vas a hacerlo explotar? Preguntó Sero con incredulidad. Pensé que usarías un nombre más rudo. Cierra esos ojos de mapache. Gruñó Kachan. Tú también, cinta adhesiva. Es una larga historia que involucra a un maldito asesino en serie, así que es genial, ¿de acuerdo? Además, simplemente no se muere, así que acéptalo. ¿Y ahora qué quieres, Icy Hot? ¿Sigues enfadada conmigo por haberme colado en tu estúpida mansión o algo así? Espera, ¿te colaste en su mansión? Kaminari se quedó boquiabierto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Antes de que empezara el curso escolar. Respondió Souto con sencillez. Y tengo mis propias teorías sobre cómo. Kachan, ¿sigue vivo mi hermano? Kachan se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato. ¿Por qué demonios iba a saber yo eso? Oh, Souto levantó una barrera para no mostrar su decepción. Yo solo pensaba, mira, idiota, que me ocupe de información clandestina no significa que lo sepa todo. Gruñó Kachan. Hay muchas cosas que desconozco, sobre todo porque no me importan. Pero también porque en el mundo clandestino, si quieres información, te va a costar dinero, información, favores. Depende de a quién se la pidas.
Esa es la única razón por la que fui a hablar contigo. Un contacto tenía la información que necesitaba, pero era demasiado cobarde para entrar él mismo en la guarida del héroe. Número 2. Así que me pidió que lo hiciera por él. Fin de la historia. Ahora déjame en paz. Tengo cosas que hacer. Espera, quiero saber por qué Todoroki pensó que conocías a su hermano, dijo Kirishima, poniendo una mano en el hombro de Kacchan para que se quedara quieto. Hora de contar una historia. No hay ninguna historia, pelo tonto. Kacchan lo fulminó con la mirada. ¿Y tu hermano no vive contigo o algo así? Creí haber leído un artículo que decía que iba a la universidad o algo parecido. Ese es Natsuo. Souto quería arrancarse el pelo. De vuelta al punto de partida. Teníamos otro hermano llamado Touya, pero murió en un accidente durante un entrenamiento hace años. Oh, Mina se mordió el labio. Lo siento, no lo sabíamos. Souto se encogió de hombros. Fue hace mucho tiempo. Es que Kacchan entró en la mansión por un pasadizo secreto que solo mis hermanos y yo deberíamos haber conocido. Tenía la esperanza de que Touya fuera quien lo envió. Me envió. Kacchan se detuvo por un largo momento y Souto no pudo evitar dar un paso atrás cuando de repente comenzó a reírse a carcajadas. Oh, Dios mío, ese maldito idiota. Con razón quería matar al bastardo número 2 él mismo. ¿Bakugo? Preguntó Kirishima con vacilación. ¿Te gustaría compartirlo con la clase? De ninguna manera. Sería demasiado divertido usar esto como arma contra la cara de cicatriz, dijo Kacchan con una sonrisa. Sin mencionar lo valioso que sería como chantaje. Además, ¿qué te dije? Si quieres información, tienes que ganártela. Souto observó atónito cómo Kacchan se marchaba sin siquiera mirar atrás. No estaba seguro de si había obtenido su respuesta o si simplemente se había quedado con más preguntas. Probablemente ambas cosas. Mina estaba perdida. Intentaba encontrar la habitación que la policía les había indicado, pero este hospital era un laberinto. Probablemente era por seguridad, para que ningún delincuente pudiera encontrar a un paciente en particular si entraba. Pero por el momento, solo la hacía sentir aún más ansiosa e incómoda de lo que ya estaba. Y eso era bastante difícil considerando que esta situación era lo más extraño que había escuchado en su vida y ni siquiera estaba completamente segura de querer estar allí. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar alguien ante la posibilidad de reencontrarse solo con una parte de su tía? Cuando la policía llamó a su familia a la comisaría, dieron por hecho que por fin habían encontrado el cuerpo de la tía Dai después de tantos años. En cambio, les entregaron acuerdos de confidencialidad y les prohibieron hablar de lo que estaban a punto de saber con nadie que no fuera un héroe, un policía o un familiar. Luego los condujeron a una pequeña habitación donde un policía de aspecto cansado se presentó como el detective Tsukauchi y les dio la noticia más surrealista que jamás habían escuchado. Disculpen la burocracia, comenzó Tsukauchi, pero como familiares directos, consideramos oportuno ponernos en contacto con ustedes. La situación sigue en curso y, bueno, para ser sinceros, es un poco extraña. Sin embargo, les aseguro que estamos haciendo todo lo posible. A pesar de la naturaleza sin precedentes de la investigación. ¿Familiares? La madre de Mina había jadeado de inmediato. ¿La encontraste? ¿Encontraste a Daita? No exactamente, dijo Tsukauchi con vacilación. Daita sigue desaparecida. Pero ahora estamos bastante seguros de saber qué villanos se la llevaron. Es complicado, pero supongo que la respuesta más sencilla a tu pregunta es que sí la encontramos, aunque no del todo. ¿No toda ella? El padre de Mina parecía tan confundido como todos se sentían. ¿Qué se supone que significa eso? Ahí es donde las cosas se ponen raras. Suspiró Tsukauchi. Lo único que logramos descubrir de ella fue su peculiaridad. Toda la conversación posterior fue un torbellino. El detective no se detuvo en los detalles científicos, simplemente dijo que un villano había robado el don de la tía Dai. Y se lo había transferido a otra persona, dándoles la opción de visitar a esa persona desconocida en el hospital. Sus padres se opusieron de inmediato, obviamente. Habían ido a la reunión esperando algún tipo de consuelo y se encontraron con todo lo contrario. Honestamente, habían pasado 5 años desde su desaparición, así que todos la habían llorado a su manera y habían sanado lo mejor que pudieron. Para sus padres y el resto de su familia, ir a ver a alguien que ni siquiera era ella era como reabrir una herida. Mina también lo sentía así, pero ella había sido más cercana a su tía que nadie. Se había ganado el título de sobrina favorita y lo había atesorado como un trofeo. Así que cuando la tía Dai desapareció, fue quien más lo sufrió. Claro, solo tenía 10 años, pero eso lo hizo aún más difícil.
Todavía recordaba darse cuenta de que nunca volverían a ir juntas al parque ni que su tía podría enseñarle a patinar de verdad. Se encerró en su habitación durante una semana entera y solo salió porque su padre derritió la puerta. Fue duro, quizás por eso había aceptado la oferta del detective de ver la peculiaridad de su tía. Aunque sabía que probablemente se arrepentiría, le preguntó al detective en qué hospital y habitación se encontraba la desconocida, con la esperanza de que tal vez quedara algo de su tía para recuperar algo de lo que habían perdido. Fue una tontería, se sentía ridícula, y el hecho de no encontrar la dichosa habitación no ayudaba en nada. Por suerte, no había mucha gente en los pasillos, solo unas pocas enfermeras y familiares de otros pacientes que presenciaron su fracaso. Claro que ese pequeño consuelo se desvaneció y tuvo que reprimir el impulso de desaparecer en el suelo cuando dobló una esquina y vio a Bakugo acercándose. ¿Ojos de mapache? Bakugo parecía tan sorprendido de verla como ella avergonzada de verlo a él. ¿Qué haces aquí? Bueno, verás, es un poco complicado. Mina sonrió con incomodidad. Bakugo era un estudiante de héroes y trabajaba con la policía. Así que estaba bastante segura de que técnicamente tenía permiso según su acuerdo de confidencialidad. Pero probablemente él seguiría pensando que estaba loca. Bueno, estoy aquí para ver a mi tía. ¿Qué haces tú aquí? Voy a visitar a un amigo, dijo Bakugo con el ceño fruncido. Estoy intentando convencerlo de que despierte de una vez. Oh, genial, asintió Mina. Estupendo, bueno, será mejor que me vaya, así que te dejo para que disfrutes de tu visita. Bakugo entrecerró los ojos. ¿Qué te pasa? Normalmente eres todo alegría y esas cosas. Bueno, Mina gimió, su rostro adquiriendo un tono rosado más intenso. Estoy perdida. Bakugo resopló. Buen trabajo. Llevo un par de semanas visitando este lugar y pasé un par de días aquí después de un ataque de villanos. Así que tal vez pueda ayudar. ¿Qué habitación buscas? 270, creo. Mina revisó el papel que Tsukauchi le había dado. Sí, 270. Para su sorpresa, Bakugo se quedó paralizado y la miró con recelo. ¿Estás segura? ¿No dijiste que ibas a visitar a tu tía? El paciente de la habitación 270 es un hombre. Bueno, verás, ahí es donde se pone un poco raro. Mina rió nerviosamente. La policía dijo que en realidad no la encontraron, solo encontraron. Bueno, suena un poco ridículo. Acaban de descubrir su peculiaridad, dijo Bakugo en voz baja. Sé que suena ridículo. Espera. Mina lo miró fijamente. ¿Cómo lo supiste? Bakugo se quedó mirando al suelo durante un largo rato, como si estuviera debatiendo algo consigo mismo antes de darse la vuelta y decir, síganme. Sin saber qué más hacer, Mina obedeció. Bakugo era un completo misterio. Era muy grosero, pero incluso Aizawa y la policía parecían respetarlo. Y los dejó a todos boquiabiertos en el entrenamiento. Pero justo cuando Mina y sus compañeros pensaban que empezaban a entenderlo, soltaba una bomba, como revelar casualmente que había entrado a robar en la mansión de Todoroki. O aparecer en el hospital sabiendo perfectamente por qué ella estaba allí. Había tantas cosas en él que parecían contradictorias, y Mina no creía que jamás pudiera comprenderlo. La condujo por unos pasillos y, en 1 o 2 minutos, abrió la puerta de la habitación 270. Manteniéndola abierta para ella mientras se dirigía a la persona que estaba en la cama. Hola, bella durmiente. ¿Tienes otra visita? Hizo un gesto a Mina para que entrara en la habitación y señaló al paciente en la cama. Mina no lo reconoció y no tenía ni idea de cómo podía tener el don de la tía Dai. Pero aún así se sintió atraída por él por una morbosa curiosidad. ¿Cuánto de su tía podría quedar si Mina ni siquiera la reconocía? Bakugo habló con suavidad, como si comprendiera lo difícil que era para ella estar allí. Este es Ogawa, un amigo mío. Parece que su nueva tinta ácida es algo que consiguió de tu tía.